empezamos a tomar la fuerza de vida, que es la fuerza de papá. Debe empezar también mamá, ¿no? Muchas veces estos hijos adictos no tienen el permiso de su mamá para tomar al papá. Entonces ellos, antes de tomar a papá, ellos miran a su mamá. Como un niño pequeño que siempre va a mirar primero a mamá, va a buscar la mirada de mamá. Si mamá hace el consentimiento, el hijo puede tomar tranquilamente la fuerza de su papá. Pero si mamá mira y dice no, papá malo, el hijo no va a tomar la fuerza y se va a ver débil ante una adicción. Gracias por estar aquí y abrirnos tu espacio. Hoy estamos inaugurando temporada de Cuando Papá nos duele, una temporada para mirar las heridas emocionales que nos vienen muchas veces heredadas de papá y la herida paterna muchas veces silenciosa que habita, que tiene un eco ahí en nuestro cuerpo y que está relacionada pues con muchos temas como la autoestima, el amor, la pareja, el dinero, el trabajo y también las adicciones. Y para ello, para hablar de las adicciones, tenemos invitado súper especial a Nan Sarjano, que es constelador familiar certificado y experto en sanación de adicciones. Bienvenido, Anán. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alicia. Feliz de estar acá de nuevo en esta nueva entrevista contigo, hablando de este tema tan importante que son las adicciones y que hay mucha información que no se sabe, que se confunde, ¿no? Eh, entonces es muy importante poder aclarar hoy día algunos mitos, ¿no? Algunas ideas que se han malinterpretado de repente o confundido, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos por esa idea, mito o realidad? Se Claro. dice que las adicciones es lo que circula, que las adicciones es una enfermedad, mito o realidad. O sea, sí podríamos decir que es una enfermedad, pero en realidad es más que una enfermedad, es un síntoma. Es el síntoma de una enfermedad o de una condición sistémica, que quiere decir que la familia, ¿no? Es algo familiar, es algo sistémico. Cuando una persona cae en una adicción, ya detrás de esa persona hay más personas que han caído en adicciones, hay muchas veces familiares que se han afectado por la adicción eh, o se han enfermado junto con el adicto, ¿no? Hablamos de adicción y hablamos de coadicción o codependencia que también le llaman, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a mirar la familia enferma o la familia adicta, empezamos a ver que este comportamiento adictivo, esta adicción no solamente afecta al que lo realiza, al que consume o al que tiene el comportamiento compulsivo, sino a todas las personas que están cerca, eh, las va a enfermar, ¿no? Las va a volver dependientes de alguna manera. Vamos a ver una disfunción en todo el sistema familiar. Por eso es tan importante buscar tratamientos que no solamente incluyan a la persona adicta, sino que toda la familia pueda recibir el apoyo para que pueda hacer algo integral, algo como decimos en terapia holística, algo completo, ¿no? Se suele decir, Anán, que la persona que es adicta no tiene fuerza de voluntad, que no tiene energía para hacer un cambio. ¿Es un mito o es una realidad? Es algo que se ha, digamos, mal interpretado, ¿no? O sea, se ha visto de un enfoque no necesariamente completo. Eh, el adicto, si lo vemos que está, digamos, que es parte de un sistema, de una familia que está afectada, eh, muchas veces no tiene la fuerza eh, para salir adelante. Sí, eso es correcto, ¿no? Eh, no es un tema de que no quiera hacerlo,
¿no? Es un tema de que le falta la fuerza para poder tomar una determinación o tomar una decisión de dejar cortar ese comportamiento adictivo, esa adicción, ¿no? Y cuando hablamos de fuerza, nos referimos, esto en constelaciones familiares, ¿no? Nos referimos a la fuerza masculina, ¿no? La fuerza masculina que la recibimos del padre, que la recibimos de los abuelos, de los bisabuelos, que la recibimos de los hombres en la familia. Entonces, si empezamos ya a mirarlo de esa manera, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza la recibimos por nuestro lado derecho del cuerpo. Entonces, si tú no estás conectado o si no has tomado a papá por el lado derecho y a mamá por el lado izquierdo, si solamente has tomado, por ejemplo, a tu mamá, porque papá se fue de casa, porque papá pues tuvo problemas, de repente papá también tuvo problemas de adicción, o papá murió de repente en un accidente cuando era pequeño, papá no estuvo, hay un vacío, ¿no? Hablamos de un vacío, hablamos de un desequilibrio. Y muchas veces estas mamás que se quedan solas criando a los hijos, eh, cubren ese, de lo mejor que pueden, ¿no? Cubren ese vacío, pero nunca va a ser igual, porque la mamá solo puede dar energía femenina, por más que ella trabaje, por más que ella se ponga a, digamos, en el rol de papá también muchas veces, para que nosotros podamos energéticamente avanzar hacia adelante en la vida, necesitamos las dos energías. Necesitamos la energía femenina y la energía masculina. Entonces es muy importante en este problema de las adicciones, eh, no solamente tener fuerza de voluntad, sino tener la fuerza de los hombres de la familia. Yo teniendo la fuerza de los hombres de mi familia, voy a tener esa voluntad que necesito para empezar un tratamiento, para decidir que ya no quiero seguir con una adicción, ¿no? Es muy fácil juzgar al adicto y decirlo, ah, tú no tienes fuerza de voluntad o no quieres, pero es más difícil eh, tomar una decisión cuando no se tiene ese, cuando no se ha tomado a ese padre, ¿no? O no tenemos de repente en la familia hombres que han eh, sido ejemplo, han tenido fuerza, ¿no? Es más difícil. Estás diciendo algo muy importante que es el tomar al padre. ¿Qué pasa cuando hay tanto dolor en la madre o tanto resentimiento en esa relación que tal vez no funcionó, que están separados o que de repente continúan viviendo juntos? Pero, ¿qué es aquello que, digamos, va a impedir que yo tome a mi padre? ¿Y qué sería tomar al padre? Es una muy buena pregunta, Alicia. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, habla de que el mayor regalo, ¿no?, que nos dan nuestros padres, tanto mamá y papá, es la vida, ¿no? Entonces, para que nosotros empecemos nuestra experiencia de vida, ellos se juntaron, ¿no? Y nos procrearon. Entonces, se necesitó tanto la mamá como el papá, ¿no? Ya después, sus personalidades, sus problemas, lo que ellos son como personas, pasa a un segundo plano. Entonces, si nosotros agradecemos a papá en este caso por haber sido partícipe en nuestra creación o procreación, ya empezamos a tomar su fuerza, empezamos a agradecer que él, al juntarse con mamá, ¿no? Envió su energía a través de sus espermatozoides que fueron a buscar al óvulo. Esa energía, ese movimiento de vida, que es algo sagrado, eh, debemos de honrar, debemos de agradecer. Desde el momento que hacemos eso, ya estamos empezando a tomar la energía de papá. Eh, es algo como más espiritual, digamos. Dejamos a un lado sus comportamientos, dejamos a un lado su ego, su personalidad, ¿no? Nos enfocamos más en esa alma, en el alma de nuestro Padre, que participó en
nuestro nacimiento, ¿no? Ahí empezamos a tomar a papá. Ahí empezamos a tomar a papá. Empezamos a tomar la fuerza de vida, que es la fuerza de papá, ¿no? Entonces, en verdad no necesitamos que papá viva con nosotros para tomarlo. No necesitamos que papá esté al lado de nosotros o que nos hayamos criado con papá para tomar su fuerza. Mucho, mucho mejor, ¿no? Si papá estuvo con nosotros, nos dio su energía, su tiempo, su atención, claro, va a ser mucho más difícil caer en una adicción. Pero basta con que dejemos al lado el resentimiento, dejemos al lado el juicio, dejemos al lado nuestras expectativas o lo que nos hubiera gustado, ¿no? O cómo nos hubiera gustado que sea nuestro papá. Si lo dejamos a un lado y nos conectamos con esa alma que nos dio la vida, ya empezamos a tomar la fuerza de papá, ¿no? Entonces también es importante llevar un proceso de terapia para poder trabajar esas emociones, ese rencor, esa cólera, ese odio, ¿no? Esa pena, ese dolor tan grande que podamos llevar con nuestro padre, ¿no? Pero debe empezar también la mamá, ¿no? Porque muchas veces estos hijos adictos no tienen el permiso de su mamá para tomar al papá. Entonces, ellos, cuando antes de tomar a papá, ellos miran a su mamá. No es como un niño pequeño, es como un niño pequeño que siempre va a mirar primero a mamá, va a buscar la mirada de mamá. Si mamá hace el consentimiento, el hijo puede tomar tranquilamente la fuerza de su papá. Pero si mamá mira y dice no, papá malo, el hijo no va a tomar la fuerza de papá y se va a ver débil ante una adicción. Sobre todo si hay adicciones en la familia, porque tú sabes que esto también es genético, ¿no? Entonces ya viene la predisposición a caer en una adicción. Ujú. Es súper importante cuando tenemos niños pequeños, porque también miraríamos a la persona con adicción y miraríamos su infancia, cuál es ese discurso materno que escuchó a diario respecto a papá, qué recuerdos tengo yo de papá. Muchas veces van a ser los recuerdos que tengo pues de mamá. Si mamá dice, tu papá es un inútil, tu papá no sirve para nada, tu papá no trae dinero a casa, ¿no? Tu papá está pensando en sus sueños. Entonces, los recuerdos que yo voy a tener como niña pequeña o niño va a ser, mi papá es un inútil, mi papá no trae dinero a casa, mi papá no sirve para nada, ¿no? Y eso ya sería una lealtad, o sea, estar en lealtad con esa mamá. Y eso es un tema fuerte, Ana, porque muchas mujeres vamos a sentir ese dolor, pero hay que recordar que esto es inconsciente, ¿verdad? Que no es algo que, ay, voy a amargar la vida de mi hijo, o sea, no estoy siendo consciente de la importancia del padre en la vida del niño, ¿no? Porque yo puedo tener un problema con mi pareja, pero el niño no se va a separar ni se va a divorciar de papá, ¿no? Entonces creo que aquí podrías un poquito darnos luz acerca de la importancia del padre, cuáles son esas funciones de papá, porque muchas mujeres también celebramos el Día del Padre, ¿no? Yo soy mamá y papá, yo, ¿no? Y no soy papá. ¿Sí? Entonces, recuérdanos, ilústranos esta parte de por qué es importante el padre en la vida de los hijos. En verdad, no, nadie es totalmente bueno o totalmente malo. Los seres humanos somos procesos y vamos cambiando durante nuestras diferentes etapas de la vida, ¿no? Entonces, hay que tomar al padre, tomar lo mejor de él, ¿no? De repente hay mucho del papá que no nos gusta, que no nos sirve, pero siempre va a haber algo, van a haber cosas de nuestro padre, por más que nuestro padre haya sido un asesino o una persona del mal vivir, pero algo va a haber de él que está en nosotros, porque nosotros llevamos el ADN de nuestro padre. Así nos vayamos a vivir a otro lado, así nos cambiemos de nombre, así no queramos saber nada de él y su familia, porque no solamente es nuestro padre, estamos hablando de nuestro padre, nuestros dos abuelos paternos, nuestros bisabuelos, toda esa familia vive en ti.
vive en tu sangre, en tu ADN. Ya se sabe por esta ciencia que ahora se está desarrollando mucho, que es la epigenética. Sabemos que heredamos recuerdos también, heredamos experiencias. Eso es una información que llevamos dentro, no solamente rasgos físicos, también estamos heredando todo lo que esa familia hizo bien, hizo mal. Y ambos nos sirven. Porque las cosas malas que se hacen nos sirven para no repetirlas, para hacerlo mejor. Entonces siempre va a haber mucho que nosotros podemos rescatar de nuestro padre, ¿no? Así no lo hayamos conocido, siempre es bueno averiguar sobre él, saber su vida, saber qué pasó, y si llegó a ser una persona negativa, destructiva, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo llegó a eso ese señor, esa persona? ¿Cómo fue su infancia? ¿No? ¿Qué vivió? Entonces empezamos a ver a nuestro padre como un ser humano que también tuvo trauma, que también tuvo momentos difíciles de niño, y comenzamos a salir del ego, del resentimiento y conectarnos un poco más con nuestro lado espiritual, con nuestra compasión, con nuestro corazón, ¿no? No perdonar, porque en constelaciones familiares, Alicia, nosotros no trabajamos con el perdón, ¿no? A pesar de que en otras terapias se utiliza mucho el perdón. Bert Hellinger decía que el perdón muchas veces nos ponía en una posición de soberbia, de sentirnos más o más grandes que esa persona que estaba en falta. Entonces, si un hijo está tan resentido, que siente que no lo quiere perdonar a su papá, ya se está poniendo en una posición más grande que el padre, minimiza al padre. Y si tú minimizas a tu papá y te pones más grande que tu papá, ya entras en un desorden sistémico. Cortas automáticamente la energía que viene, que podrías estar recibiendo de él, que te va a ayudar a salir adelante, a buscar buenos trabajos, a ser un buen profesional, a ser exitoso en la vida, con la sociedad, porque la energía masculina de papá nos avanza, nos empuja a salir adelante. Es como la gasolina que necesitamos para avanzar en la vida. La dirección en la vida, ¿no? La dirección, la dirección. La Así, orientación, la dirección. así es. Y entonces eso va a quedar truncado, ¿no? Porque tenemos las dos energías, femenina y masculina. Y las dos energías las necesitamos, porque son complementarias. No podemos ser solamente femeninos o solamente masculinos. Esas energías están en nosotros, en todos, tanto en los hombres como en las mujeres. Necesitamos ese equilibrio con esas dos energías que vamos a utilizar en ciertos momentos de nuestra vida. Y la Rechazamos un lado, nos rechazamos a nosotros mismos. claro, de ahí la importancia de esa figura paterna que la madre no va a llenar nunca, aunque nos duela, ¿no? Como mujeres, pero no es nuestro lugar llenar el espacio del padre, ni tampoco eh, aniquilar al padre con el discurso materno. Se genera el gran vacío y ¿qué hacemos, no? ¿Qué hace la persona con tendencias a las adicciones? Busca llenar el vacío, busca las sustancias, busca los comportamientos, porque la adicción no solamente es alcohol y drogas, como muchas veces se piensa. Entramos a buscar relaciones adictivas. Relaciones tóxicas. ¿Qué pasa cuando entro en relación con una persona adicta? ¿No? ¿Cuál es ese perfil de aquella mujer o aquel hombre que se siente atraído a una persona adicta y cree que la va a salvar? Cree que de repente dice, va a cambiar, aquí estoy, y llega, pasan los años, puede pasar décadas y sigue igual. Y son ciclos Ujú. interminables, ¿no? Se puede considerar que las relaciones tóxicas también hay relaciones adictivas. Relación codependiente o coadicta, ¿no? Y esto es transgeneracional. Si miras tu árbol familiar, vas a ver que van a haber personas, tanto hombres como mujeres, que han sido pareja de adictos y que se han vuelto también codependientes de esta persona adicta, ¿no? Que puede ser adicto al alcohol, a las drogas, a las pastillas, a los medicamentos. A veces hay personas muy adictas a los medicamentos, que para todo toman pastillas y eso es una adicción también. Hay que tener cuidado.
adicción a gastar dinero, usar la tarjeta de crédito, comprar cosas que no necesitas, pero esas personas adictas a las compras necesitan comprar constantemente y pagan endeudadas, ¿no? Nunca tienen dinero. Hay personas adictas a la comida, ¿no? Los dulces, personas adictas al trabajo, personas adictas al sexo, a la pornografía. Entonces, todas esas adicciones o comportamientos compulsivos llenan el vacío, llenan ese vacío que falta esa energía masculina, esa energía, esa fuerza masculina. Si esa fuerza masculina está en su lugar, no va a haber una adicción. Lo que va a haber es de repente una curiosidad por experimentar, por a veces hacer cosas ¿no? que no son socialmente permitidas, pero esas personas no van a caer en una adicción. Por eso que no todas las personas que consumen drogas son adictas. No todas las personas que toman alcohol son alcohólicos. ¿Por qué algunos sí y otros no? Entonces, esta sería la respuesta mirándolo desde una perspectiva sistémica. Entonces podríamos decir que una adicción es un vacío emocional que necesita ser llenado, un vacío de amor que necesita ser llenado. El tema es que cuando voy a la bebida o a la droga o a la compra compulsiva, es como que me sube, o sea, encuentro la dopamina, encuentro la oxitocina, encuentro el placer y me siento mejor persona, me siento más lleno, más pleno por ese momento. Exacto. La caída, ¿no? Ah, La caída hacia el cortisol o la caída hacia un estado en donde me encuentro con una realidad. De repente llego a casa, no hay nadie, la luz está apagada, o sea, no hay vida, no hay ni una mascota, no hay nadie. Entonces vuelvo a ese ciclo en donde caigo como en una depresión, pero necesito el subidón, ¿no? La subida de la dopamina. Entonces voy a ir a la droga o a la comida o al azúcar o a muchas adicciones que hay. ahora la gente ya no está fumando cigarrillos, sino está fumando estos vapes, que le llaman, ¿no? Que son como cigarrillos eléctricos, que son muchísimo más potentes y están todo el tiempo con ese tabaco, pero ya en un nivel de potencia que te destruyes totalmente, ¿no? Veo, y como no huele, ya no, digamos, hay ese tema de que estás molestando con el humo a otras personas, ya tú ves ahora en los restaurantes, en los aviones, gente que está fumando, simplemente porque ya ese humo no es como el anterior, ¿no? Como los cigarrillos. Entonces, hay adicciones que han mutado, se han acomodado a los tiempos, y la gente lo sigue haciendo para llenar el vacío, ¿no? Para llenar em, una herida, ¿no? Una herida que está abierta y que no es una herida de una sola persona, es una herida que está en la familia, que así como esa persona lo está actuando, si uno mira hacia atrás va a ver que está el tío, que está el primo, que está el abuelo, que está el bisabuelo. Todo esto, Ana, en constelaciones familiares sale a la luz, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca de qué es una constelación familiar, cómo sale la adicción a flote. Increíble de las constelaciones familiares es que funcionan también primero como un oráculo, como una radiografía. Entonces, la constelación familiar, cuando uno configura, hace una constelación familiar, pone a representantes, ¿no? De diferentes personas de la familia, o también puedes poner un representante para la adicción, o puedes poner un representante para la enfermedad tal, o para el síntoma tal, o para alguna parte de tu cuerpo, o alguna emoción. Se puede representar todo. Entonces tú ves con los movimientos de estas personas que representan, ves qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se miran, si se queda sentado, si se queda parado. eh, entonces podemos nosotros mirar bien la situación tal y como es. La constelación sería ordenar, reacomodar. Claro, primero lo miras y después Lo que entendemos es como que primero sale a la luz o la adicción puede hablar porque podemos escucharla. Si no la juzgamos, si no la rechazamos, entonces la adicción va a hablar, va a expresar
a través de la representante lo que está viviendo el sistema, el dolor que puede estar viviendo el sistema familiar. Y entonces ahí es donde al salir a la luz, entonces se puede ver dónde se ha quedado el movimiento interrumpido para entonces poder como reordenar, ¿no? Y cómo reordenamos, cómo reacomodamos esa información sin juzgarla, sin rechazarla. ¿Qué elementos se usan en una constelación familiar? Toda enfermedad, todo síntoma nos tiene algo que decir. O sea, toda enfermedad, todo síntoma, todo dolor, todo accidente incluso, nos está diciendo algo, nos está señalando algo, algo que tenemos que mirar para cambiar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que nos sucede nos está sucediendo por una razón especial. Entonces, con la filosofía de las constelaciones familiares, nosotros empezamos a mirar, a observar no solamente en la constelación, sino ya es las 24 horas del día. Vamos viendo las señales que la vida, que Dios, que la existencia nos va dando a través de síntomas, de enfermedades, de altos, bajos, de cosas que van pasando delante de nosotros. Y vamos entendiendo captando estos mensajes, ¿no? Entonces la constelación nos muestra, nos va a mostrar algo. Nos va a mostrar algo y nos va a dar la oportunidad también de honrar, porque se hace el ritual de la honra, que es algo que se ha hecho siempre en todas las religiones desde el principio de los tiempos. Y se hace, las religiones también hacen rituales, ¿no? De honrar, de agradecer, de inclinarse. Entonces hacemos eso y eso tiene un efecto sanador increíble, increíble. Y cuando tú honras al bisabuelo adicto o al bisabuelo perpetrador o a la bisabuela que abandonó a los hijos, tú honras a esa persona que ha sido excluida porque ha sido mala, la han juzgado en la familia, pero tú honras al alma, al ser humano, se baja, se calma la energía de la familia. Hay una reconciliación. Empieza a haber una paz. Y muchas veces incluso vemos en las constelaciones almas de ancestros que han fallecido pero que no están descansando. Las vemos perturbados, vemos que estas personas que han fallecido, que no han podido seguir su camino, avanzar hacia donde tienen que avanzar, las vemos mal, las vemos perturbados. Y las constelaciones podemos ayudar a estas personas a que descansen en paz. Y es muy sanador para todo el sistema, sobre todo a esa persona que está con la enfermedad o con la adicción en este caso, ¿no? ¿Qué pasa, Nancy, por ejemplo, en una familia tenemos una persona adicta, pero la persona adicta no quiere constelar? De repente la mamá dice, quiero que mi hijo se sane. Yo como mamá, ¿qué puedo hacer? Esto es bien interesante porque si tú tienes un hijo adicto, pero ese es un hijo que ya salió de la casa, que no vive contigo, con la madre, digamos, vive con la madre, eh, digamos, ya voló, ¿no? Ya tiene un trabajo y bueno, hace con su dinero, bueno, lo que quiere, ¿no? Esa madre no puede constelar la adicción de su hijo. Solamente puede constelar una enfermedad o una adicción del hijo cuando ese hijo todavía es dependiente. Quiere decir que ese hijo todavía sigue viviendo con ella, ¿no? Y siendo mantenido por ella. A veces hay estos hijos adictos que tienen 40 años y siguen viviendo con sus mamás, ¿no? Entonces, en ese caso digamos, es un adulto, pero con una adicción y se comporta como un niño. Sí lo puede constelar. La mamá puede decir, quiero constelar a mi hijo adicto que vive conmigo. Pero cuando ese hijo sale del nido, cuando ese hijo ya se independiza, ahí sí no. Lo que puede hacer la mamá es trabajar ella misma con sus temas, ella misma con sus parientes adictos, con su papá probablemente que ha sido adicto también, ella misma con sus temas emocionales, ¿no? Con sus cóleras, con su depresión, ¿no? Con sus miedos y con la relación de ella con su hijo, sí. Puede trabajar la relación de ella con su hijo, La relación con el padre del hijo, con el padre del hijo, con su propio padre, o sea, todo eso se puede mirar en la constelación. Tu propia sanación para ayudar al hijo, porque el hijo
automáticamente va a sentir es como una medicina que le llega automáticamente, energéticamente, le llega a ese hijo. Si una madre o un padre empieza a sanar él o ella misma, los hijos se van a beneficiar automáticamente. Bastante como una limpieza. ¿No? Una limpieza como, por ejemplo, estás en un jardín quitando todas las hierbas que no te permiten llegar al fruto o a la flor. Va a llegar un momento en Sí. el que sí, llegas y incluso la flor sale mejor, el fruto sale mejor porque has quitado mucha maleza, muchas cosas que te impedían llegar, ¿no? Es un trabajo similar. Estamos separados, nuestros hijos son extensiones nuestras, es como un árbol, ¿no? Un hijo es una ramita, pero esa ramita está conectada a una rama más grande y esa rama más grande es conectada al tronco. El tronco está conectado a la raíz y todos estamos conectados. Eso, Mm. la separación es una ilusión. Energéticamente con todos nuestros familiares, bueno, todos los seres humanos estamos conectados y estamos de alguna manera, todos somos parientes muy lejanos, pero todos venimos de un mismo árbol de seres humanos. Pero dentro de la familia estamos aún más conectados, ¿no? Estamos más emparentados, tenemos los genes, tenemos ancestros en común. Entonces, esas personas que tienen estos ancestros en común están conectadas, se pueden afectar tanto de manera positiva como de manera negativa. Si yo estoy lleno de odio, si yo estoy lleno de cólera, si yo estoy lleno de resentimiento, mis hijos lo van a recibir. Así vivan en otro lado. Claro, somos energía y Somos energía, somos eso energía. es algo que indiscutible. Anán, cuéntanos, en este trabajo de constelaciones para reacomodar o sentir que, ¿cómo sabe la persona que algo ha funcionado, que algo, o sea, la constelación, qué pasa después de la constelación? O hay personas que dicen que no se constela tan seguido, que hay que dejar un espacio. Como, ¿qué es lo que pasa después de la constelación? ¿Qué trabajo tendría que hacer la persona? Porque si no, también sería como muy fácil decir, bueno, la constelación me hizo todo, yo no hago nada, ¿no? Como si me tomara una Ujú. pastillita y la constelación hace el milagro. Pero mi día a día, mi rutina, ¿no? Por ejemplo, el juzgar, trabajar sobre mi diálogo interno, sobre ese discurso materno de estar hablando y juzgando al padre o juzgando a los hombres, ¿no? O sea, creo que habría que hacer un trabajo también interno, un trabajo después de la constelación. Cada caso, cada persona es diferente. Hay personas que una constelación funciona y es suficiente y es como que ven la luz, toman conciencia y inmediatamente hacen los cambios que tienen que hacer, ¿no? Hay otras personas que sí están como que eh, como que más dañadas, como que su trauma, su herida de trauma es más grande o el trauma en la familia es más grande. Entonces van a necesitar un proceso, ¿no? Van a necesitar hacer no solamente constelaciones, van a necesitar hacer un poco también de terapia, ¿no? De seguimiento. ¿Por qué? Porque una constelación es un movimiento que no acaba cuando acaba la constelación. Ese movimiento sigue, ¿no? Es un movimiento muy fuerte, energético, es un reordenamiento. Entonces, sí, vas a ver que van a empezar a cambiar cosas, pero a veces empiezan a cambiar cosas y se abren heridas que tú habías querido tapar o habías querido no mirar y enfrentarte a esas heridas no siempre es agradable. Entonces, después de una constelación puede ser que por un tiempo al principio comiences a sentirte un poco mal, ¿no? Porque es como que la herida se abre. Por eso es importante hacer el acompañamiento con un terapeuta capacitado, con alguien que tú tengas confianza, ¿no? Porque te va a guiar, te va a decir esto es normal y te va a hacer hablar de lo que estás sintiendo. Entonces, digamos que como la herida, le vas a echar el remedio, te va a arder, pero después ya empiezas a cicatrizar esa herida, ¿no? El proceso puede Claro. ser doloroso, claro que sí. Y si yo como hija hago la constelación, pero el discurso de mamá sigue igual hacia papá, entonces también puede ser que ese trabajo que yo estoy haciendo de repente me,
hago honrar a mi padre, hago este proceso sanador y entonces eso que estoy logrando también va a tener que pasar por un proceso de repente de enojo, de duelo, de tristeza, porque estoy como reseteando toda la información materna que he recibido y entonces tal vez tristezas que pensamos que está mal, pero de repente es parte del proceso, un duelo para también separarme de ese discurso materno, que no es una separación de mi madre va a ser toda la vida mi madre, pero también tendré que hacer un proceso de separación para yo poder tener mi propia voz, mi propio discurso acerca de mi padre, acerca de mi madre, de la vida, del trabajo, del dinero, del amor. Tendré que resetearme también, pero también necesito quizás ese duelo, es pasar por una transición y por eso es importante también un acompañamiento allí. Sí, porque para que eso pase tenemos que poner límites. Y a veces esos límites significa alejarnos un tiempo de esa mamá que nunca hizo terapia y que de repente es un poco tóxica en nuestras vidas. Entonces, que no significa no tomar a mamá en el corazón, porque, ojo, si yo me pongo límites y yo sé que mi madre es muy dañada, hablábamos de eso de la vez pasada en la entrevista anterior, ¿no? Cuando tenemos una madre con herida de niña, ¿no? Herida de infancia, con una madre con trauma. Son madres que a veces no han querido sanar porque su dolor, su herida ha sido tan grande que no han podido. Entonces, sistémicamente cuando alguien atrás no sana, la siguiente generación es la indicada para sanar. Entonces, tú como hijo o hija, si tú sanas, tu mamá dañada también va a sanar contigo y tu abuela va a sanar y tu bisabuela va a sanar. Pero tal vez sí vas a tener que poner un poco de límites y vas a tener que darte un espacio para poder, como tú dices, resetear y hacer algunas cosas nuevas que no necesariamente tu mamá va a participar. Entonces, porque si toda tu vida tu mamá te ha dicho lo que tienes que hacer, o te ha querido controlar, o tú te has dejado controlar, has dejado que tu mamá lleve, digamos, de alguna manera las riendas de tu vida, llega un momento en que uno a cierta edad tiene que decir, y esto que decimos en constelaciones, tú por ti y yo por mí, ¿no? Y esa es una frase sanadora que usamos en constelaciones cuando se tiene que poner límite. Tú con lo tuyo y yo con lo mío. Eso no quiere decir, mamá, no te voy a querer, o nunca más te voy a ir a visitar, o no voy a pensar en ti, o no te voy a llamar, o no te voy a apoyar cuando me necesites. No, quiere decir que ya ahora tus pensamientos o tus ideas o tu manera de ver la vida que a mí me ha hecho daño, ya te lo devuelvo, te lo dejo contigo. Yo ahora voy a pensar o voy a tomar las decisiones que veo que me están ayudando con esta terapia, con este acompañamiento, eh, y tengo que mirar hacia adelante, hacia mi vida, ¿no? Tú ya viviste, tú ya tuviste tus oportunidades, ahora te pido por favor que me mires con buenos ojos para yo vivir lo mío. Entonces, es como energéticamente es como una separación que no es necesariamente físicamente va a serlo, pero ya es tomar las cosas de otra manera. Ya lo que ella diga no me va a afectar de la misma manera. Ya sus críticas, ya sus comentarios negativos ya no me van a afectar. A mi niño interior no le van a afectar. Entonces, eso es parte también del proceso que a veces no es fácil, pero sí se puede. Puedo decir esas frases, ¿no? Y Igual, claro reconocer que que me dio sí. la vida. Sí, y si necesitamos poner distancia y no ver a ese padre tóxico o esa madre tóxica, lo hacemos, pero eso no significa rechazarlos, significa poner límites nada más, ¿no? Si tú sabes que vas a la casa de papá y estás con él un rato y allá tú sientes que ese padre comienza a pedirte cosas, a manipularte, ya pones el límite y dices, ya me tengo que retirar, me gustó verte, y nada más. Entonces, uno aprende, uno aprende a el autocuidado, ¿no? Aprende a protegerse de personas en la familia que pueden ser tóxicas, pueden ser manipuladoras, y eso no significa que esas personas sean malas, son personas con comportamientos
que sí nos hacen daño, pero que también, como decía yo antes, también tienen su lado bonito, positivo, porque hay personas que, dependiendo también del día, pueden ser muy bonitas o muy rosas, y el día siguiente o el mismo día cambian completamente, ¿no? Se van de un extremo al otro. Y eso a veces hace daño a los seres queridos que no tienen esos movimientos, esos cambios tan bruscos, ¿no? Claro, y hablando de límites, Anán, en una relación de pareja en donde estamos en una dependencia o codependencia y mi pareja es adicta, entonces, ¿cómo manejo este ponerle un límite para no entrar, como dijimos antes, en una montaña rusa de emociones en donde creo que ha cambiado, creo que ya finalmente, ahora sí va a ser mi pareja, me colma de regalos o hace todas las acciones, ¿no? Para que yo esté a gusto y esté en dopamina absoluta y después viene nuevamente el bajón, el síndrome de abstinencia? ¿Cómo poner límites a una relación de dependencia, ¿no? Que pareciera como un poco difícil. Es difícil porque muchas personas que buscan inconscientemente parejas así, es porque de niños han vivido con padres también con esa misma dinámica, ¿no? De adicto coadicto, o adicto codependiente. Vienen ya de una familia con otras parejas adictivas, que han estado en esa relación adictiva. Entonces, es difícil y por eso ahí sí se necesita tratamiento. Se necesita tratamiento para aprender a poner los límites. No es algo que uno simplemente lo hace, ¿no? Te has criado, si has vivido en una familia de niño que no habían límites, ¿no? Que no se respetaba al otro, que no había ese respeto, entonces ese tipo de comportamientos han sido normalizados y tú los llevas a tu vida de pareja como algo normal también, ¿no? Pero que te hace daño, que sufres. Entonces necesitas tratamiento. Si estás con un adicto, tú también necesitas tratamiento. Claro, Así hay que es, ¿no? reconocer que la adicta también soy yo Exacto, al estar allí. la coadicta, ¿no? Por eso usamos el término coadicto o codependiente para diferenciar, o sea, para Ok, diferenciar, porque a veces puede ser un poco, eh, no sé, uno el término adicto lo puede tomar como algo malo, ¿no? Como un insulto, ¿no? Entonces, eh, yo no soy el adicto, yo soy el coadicto, ¿no? Es una manera coadicto. de diferenciar, el El coadicto. que convive con el adicto, el que eh, convive con el co- adicto. Convive, el que permite que el adicto manipule su vida y sus emociones, el que se olvida de sí mismo para salvar, para proteger, para controlar al adicto. Y se pierde, y su vida se le va en eso. Y muchas madres hacen eso con sus hijos, muchas esposas hacen eso con sus esposos, muchos hijos hacen eso con sus padres, ¿no? Hay culpa, Eh, ¿verdad, Nan? También la culpa de dejar al adicto, de ponerle un límite a la persona por esa culpa de qué le va a pasar, qué será, pobrecito, ¿no? ¿Qué va a hacer de su vida? claro, y la manipulación, que hay mucha manipulación, ¿no? La adicción va con comportamientos eh, muy egoístas, ¿no? ¿No? De mucha manipulación, con muchas mentiras. Estas personas ya no sienten empatía por los demás, están solamente buscando satisfacer esa necesidad, ¿no? Esa gratificación inmediata con la que están acostumbrados. Por eso es importante tener mucho cuidado con los niños, porque el comportamiento adictivo empieza desde la infancia, con los videojuegos, con la televisión, con el celular, con los dulces, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad consumista que de alguna manera promueve la adicción para que nosotros gastemos y gastemos y gastemos en ciertas cosas que nosotros estamos acostumbrados ya. Pero al niño, al pequeño de 2 años, ya sin darnos cuenta, y esto es totalmente por ignorancia, pero debemos despertar ya, despertar la conciencia y cuidar a nuestros pequeños, cuidarlos, ¿no? Siempre, bueno, ya, que use el celular, que use la televisión, pero siempre con horarios, siempre primero que hagan lo que tienen que hacer, sus tareas, ¿no? Y bueno, se les hace premio un rato, pero cuidando su mente, su cerebro, porque de ahí pasan a lo siguiente.
¿no? De ahí pasan al siguiente. Y de ahí van buscando algo más intenso, más fuerte, y así. Llegan a la adolescencia y enganchan con las drogas, ¿no? Porque O estamos con, diciendo o que con, es un vacío, ¿no? Que hay que ser llenado, entonces muchas mamás le dan el celular para que no moleste o si está conversando en una reunión, porque toma están el celular, ocupados. ¿no? Y ya Sí, estamos llenándole es ese el espacio. vacío de atención, de amor que necesita. Mm, Exacto. claro, claro. Muy buenas recomendaciones, Ana. Y muy importante hacernos conscientes de nuestras dos polaridades, de nuestro lado femenino y masculino, ¿no? A veces, bueno, por mucho tiempo a nosotros los hombres nos han de alguna manera castrado conectarnos con nuestra energía femenina, ¿no? Eh, entonces, y eso tampoco es bueno. O sea, ninguno de los dos lados, irse a ninguno de los extremos es bueno. La idea es tener ambos, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Igual las mujeres también, ¿no? Que pueden haber ido al otro extremo y ya del feminismo, ¿no? De rechazar todo lo masculino, todo patriarcado, que es malo. Y lamentablemente sí, pues por muchos años eh, hemos vivido una sociedad patriarcal, ¿no? En donde las mujeres no tenían mucha voz, tenían muchas oportunidades, ¿no? Es increíble pensar, pues, que hace 80 años o hace 100 años las mujeres no siquiera votaban, ¿no? No tenían oportunidades de trabajo igual que los hombres. Ahora sí, pero bueno, estar contento de que las cosas ahora son mejores, pero no irse al extremo de rechazar, porque al rechazar lo masculino, rechazas también lo masculino dentro de ti. Y si rechazas ese lado dentro de ti, ese masculino dentro de ti, estás rechazando a todos los hombres de tu familia y vas a rechazar a tus hijos hombres también, sin darte cuenta. Entonces, ahí se generan pues los problemas también, ¿no? Estás rechazando a mamá en lo femenino, en la mujer que nos viene el legado femenino y nos acercamos a una competencia, a todo ese lado masculino. Exacto. No necesitamos a los hombres, nosotras solitas podemos hacerlo todo y entonces ahí ya pues se vuelve una rigidez, se vuelve ya incluso una dominación hacia el hombre, Sí, hacia los hijos así con es. el discurso materno. Claro que sí. La mujer pierde su lado dador de vida, porque la mujer es la dadora de vida, es la que está conectada con más conectada con lo divino, ¿no? Con el amor, ¿no? De dar vida. Nosotros los hombres no somos nada sin, sin las mujeres atrás de nosotros. Entonces el hombre necesita estar en paz con sus mujeres para poder avanzar, ¿no? Y él es el que avanza en el sendero de la vida y su mujer se va a sentir contenta de apoyar a su esposo, y va a caminar junto a él. Y los hijos se van a sentir totalmente respaldados y seguros y van a correr felices y libres, ¿no? Esa es, digamos, la familia ordenada. Pero ahora vemos todos estos cambios de sexo, de género, ¿no? Tanto rechazo, ¿no? Incluso ya, bueno, ahora hay el tercer género, el cuarto género. Entonces, estamos en un periodo digamos, de confusión energética que me imagino que es parte también de lo que necesitamos pasar para llegar ya pues a un entendimiento mayor, ¿no? De nuestras energías, de nuestras polaridades. ¿No? Más preguntas que podamos dar a Nan. Lupe, ¿quieres Sí, Lupe, hablar? Sí, Lupe, puedes hablar. Bienvenida, Lupe. gracias, Guadalupe, Alicita. Buenas noches, gracias por la oportunidad que me das de poder participar. Sí, yo quisiera compartirles mi caso y que ahorita se me pueden dar al respecto. Yo, cuando fui niña, mi hermanito falleció cuando yo apenas tenía un año y medio. Entonces, mi papi, para mitigar su dolor y su duelo de su hijo, tomaba. Y eso se me grabó inconscientemente, tal vez así cuando yo era adolescente y en mi etapa de querer ya formalizar una relación. Habiendo tantos jóvenes de mi edad, justo me atraía aquel el que bebía. Y fueron en tres oportunidades bien claro ese patrón. Y al final terminé casándome
con quien era adicto al alcohol. Pero mi matrimonio duró más o menos unos 5 años y de ahí me divorcié. El tema del alcohol era que no tenía límites para parar. Empezaba, tomaba un día, dos, tres, cuatro, 5 días y de ahí paraba. No lo hacía todos los meses, no lo hacía todas las semanas, sino era como un chip que se le activaba cada 3 meses, 5 meses, 6 meses. Si bien es cierto, terminó mi relación de casada, pasaron los años, nos divorciamos, cada quien por su lado, pero justamente por el tema laboral nos volvimos a encontrar. Después de la pandemia, donde yo quería hacer un negocio con unos terrenos allá en Huancayo, y bueno, mi ex esposo justamente estaba libre y ya había dejado de tomar un año, porque estuvo con mi familia aprendiendo del negocio en Satín. Entonces yo dije, ah, ya bueno, ya lo manejó el tema y bueno, nos asociamos. Y estamos viendo un proyecto allá en Huancayo. Pero mi tema es que cada más o menos 7 meses, 6 meses, cae nuevamente. Toma, se pierde, pues será pues 5 días, 6 días, qué sé yo, ya. Y con el tema del dinero, es que de lo que gana, lo pierde ahí tomando. Y cuando termina de perder, empieza a pedir a la gente que le presten, que le presten, que le presten. Y cuando vuelve al mundo de los vivos, como le digo, cuando te vas a desaparecer, es el mundo de los muertos. Cuando vuelves al mundo de los vivos, y ahí se encarga de pagar sus cuentas y qué sé yo. Entonces mi pregunta es, mira, o sea, ¿por qué tengo que guardar, o sea, cargar con esa vergüenza de lo que él hace por el hecho que es mi socio en mi empresa? Ese es el tema que quisiera que, por favor, me puedan dar mayores luces al respecto. Sí, gracias Lupe por compartir tu testimonio, tu historia. Se necesita ser muy valiente también para hacerlo aquí en un grupo con personas desconocidas. Y eso es parte ya de un movimiento de sanación. El poder hablarlo, el poder compartirlo con otras personas, ya eso es un movimiento de sanación. Así que te felicito por eso. La pregunta sería si tienen hijos ustedes. No, No tuvieron no, hijos. no Ok. tuvimos. O o una pérdida, algún aborto. No, ninguna. Nos casamos Mm, ya en edad adulta, más o menos a Ah, nuestros 42 años, yo en sus bueno, 40 años. Ujú, ya, ok. Entonces es un poco más fácil, porque cuando hay hijos, entonces sí la relación perdura. O sea, tú te puedes divorciar, te puedes separar físicamente, pero energéticamente en ese hijo o en esos hijos todavía están juntos y van a estar juntos siempre. Entonces ahí sí energéticamente hay digamos, un tema que complica, ¿no? Digamos, la separación completa. En caso con él, em, no tienen el hijo, pero tienen el negocio. Energéticamente un así. negocio también es como un hijo. O sea, un negocio es como un hijo. O sea, el hijo que no Ujú, tuvieron, ahora, digamos, lo están cuidando y lo están haciendo crecer, que es el negocio. ujú. Energéticamente es casi igual, ¿sí? Ah, Em, ya. sí. Ahora, en constelaciones, lo que se recomendaría es que él constele, ¿no? Para que él pueda honrar a sus ancestros alcohólicos y de alguna manera romper esa lealtad, porque él tiene una lealtad con sus ancestros que también han sido alcohólicos. Y tú también tienes una lealtad con tus ancestras mujeres que han estado casadas con alcohólicos, que si tú miras en tu árbol familiar vas a encontrar a varias, seguramente, no Ujú, solamente de tu papá, ¿no? Sino ujú, a otras parejas que también han tenido ese problema, porque esto es algo que se repite, se repite. Entonces, cuando tú puedas honrar a tus ancestros y él también por su lado pueda honrar a sus ancestros, de alguna manera uno se va desconectando de esa repetición, de esa lealtad, ¿no? Te vas soltando y puedes hacer algo diferente. Porque si no, si uno es inconsciente, si no, uno no hace ese movimiento de honrar, ¿no? De sanar a través de las constelaciones que también funcionan muy bien para hacer eso, em, va a seguir la dinámica, el patrón, ¿no? Em,
Entonces, en este caso no es un hijo de carne y hueso, pero es un negocio que va a sufrir porque cada vez que el papá del negocio se pierde, se gasta la plata que podría ir para el negocio, está Ujú, dañando al negocio, está dañando al hijo que es como ujú. un, ¿no? Al negocio que es como un hijo, sí, sí. Espero que eso Ok. te haya aclarado un poco. Gracias por No, tu pregunta. me has aclarado un montón. En realidad, la parte que muy poco he visto es la parte femenina. Y ahorita que me abordas el tema de honrar al linaje femenino, sí, es cierto. Mis tías, las hermanas de mi mamá, se han casado con varones que han tenido esta misma dinámica, o sea, el problema de la bebida, ¿cómo es? Adri, muchísimas gracias Gracias por por estar todo. aquí, gracias por tu pregunta. Bien, sí, ya estamos llegando a la recta final de la entrevista de hoy. ¿Hay más preguntas o algo que quieran Eh, compartir? sí, hay una Buen pregunta. día, Voy a bienvenido. hacer un... Hilda. Hilda Juez, sí. Buenas noches. Oh, Espero que hola me Hilda, vean. buenas noches. Bueno, Sí, sí te veo, sí te veo. yo tengo una pregunta. Solamente quiero que me rectifique si estoy haciendo bien. Yo vengo de un padre alcohólico. Así obviamente de mi papá ya murió y de mis hermanos, un hermano que ha muerto. Yo estoy criando un nieto. Entonces, en mi casa yo tengo un régimen de horario de televisión, no le doy celular, corté YouTube, todo. Pero yo al niño lo tengo puesto en karate, en natación, en fútbol, va a una escuela deportiva, porque trato de cortar todos los espacios vacíos. El niño no tiene papá, la mamá es drogadicta, se lo quitaron el gobierno y yo lo estoy criando. Yo quiero que usted me diga, ¿estoy en buen camino, llevándolo bien? Gracias también, Hilda, por contar tu historia, tu testimonio. También te agradezco mucho y como le dije también a Lupe, ya el contar, el hablarlo en grupo, ya Gracias. estás haciendo un movimiento de sanación, ¿no? Y Ujú, vemos que eres una gran abuela y estás tratando de hacer lo mejor que puedes con tu nieto. Em, eh, Antes estuvimos hablando de la importancia que es tomar al Padre en el corazón para tomar su fuerza y eso no va a permitir, a través de eso no va a permitir que la persona caiga en la adicción. Entonces, cuando ujú, tú dices, mi nieto no tiene papá, ya de alguna manera estás negando esa energía ujú, del Padre, porque todos tenemos papá. Así esté vivo, así esté muerto, así se haya ido, así no esté presente, todos tenemos papá. Tu nieto tiene un ujú. papá. Sí, Entonces, es importante que si no hay un contacto con ese papá, al menos a distancia pueda tener ese contacto. Si ese papá hace el intento de acercarse a su hijo, no te pongas en el ah, medio, permite que ese papá, papá se acerque. Falleció, ¿no? No, no, papá murió mm, a Falleció. los seis, Ya. falleció a los 6 meses de nacido el bebé. Ujú, Ok, entonces hablarle de ese sí, señor que es su papá, que para que lo recuerde con cariño, para que lo tome en su corazón. Tomar al papá no significa que el papá también tiene que estar vivo. Uno puede tomar al papá ujú, fallecido igual. Igual recibes la energía del papá, del alma del papá en tu corazón. Y no solamente ujú, del alma del papá, sino de toda esa familia del papá. Entonces, ujú. es importante que o sea, ese era tu hijo, el señor que murió, el sí, papá de era mi ese. hijo, sí, Ya. era mi hijo. Entonces, a través tuyo y a través de tu familia, tu nieto está tomando la energía de su papá. Eso es Ujú, importante que lo tenga presente, que tenga fotos de su papá, Sí, lo que tiene. sepa la historia de su papá, hablarle siempre de él, que lo mire con orgullo, que lo mire con respeto. Claro, obviamente puede haber cometido algunos errores, ¿no? En su vida, algunas cosas, pero que es parte también de la vida, ¿no? Como decía, nadie es bueno bueno ni malo malo. Entonces, rescatar las cosas Sí. positivas del padre, siempre hablar de él, para que ese nieto tome esa fuerza y eso le va a Ujú, permitir no caer en una adicción o en un comportamiento compulsivo, ok. sí. Sí, él me pide Ujú. para ir al cementerio. Me dice, bueno, me dice, mamá, quiero ir a ver a mi papá. Y yo lo llevo, le hace un dibujo y se lo pega en el nicho.
y se Excelente. Ah, despide. lindo, lindo. Sí, se Excelente, despide. excelente. Y que tenga contacto con algún tío, hermano, Mm. otro hermano de su papá o Sí, primo de su papá o personas de esa familia, varones, que puedan pasar tiempo con él también es importante, porque él necesita recibir la energía masculina. Hablamos de la energía masculina que no necesariamente tiene que venir siempre del papá, puede venir de cualquier hombre de la familia del papá. ok, ¿Sí? Porque igual, ¿no? O sea, está representada cualquier hombre que pueda transmitir esa fuerza que viene de más atrás, de los ancestros, ¿sí? Entonces, él necesita no solamente contigo, que tú eres su abuela, eres mujer, él necesita también figuras masculinas en masculino. su vida, ¿no? Para Ok, que se lo lleve un rato, en fútbol, hagan cosas de hombres y él pueda tomar esa energía masculina. Sí. ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Ujú. Gracias a Gracias, ti, Mil gracias. Alicia. gracias. Ok, Miguel Ángel, bienvenido. Hola Miguel Ángel, gracias por estar aquí, Ana, constelando también. sí, Contento de Ana, verte, ¿cómo Miguel estás? Ángel. Sí, muchas gracias. ¿Cuál sería tu Mi pregunta? pregunta, sí, mi pregunta es, ¿tengo que constelar qué constelación sería la que me correspondería para poder ver qué es lo que está pasando? Porque para mí algo está sucediendo, ¿no? En el universo. Esa es mi pregunta. Con respecto a qué específicamente. Contra el no avanzar en los negocios. Ok. En los negocios, ok. Los negocios. Los negocios también tienen que ver con la fuerza masculina. Hablábamos hoy día de tomar papá, ¿no? Que es un poco el tema general de estos, de estas reuniones que está haciendo Alicia ahora, primero fue de mamá, ahora está enfocándose en el papá. Y sí, todo lo que son emprendimientos, lo que son negocios, lo que tiene que ver con más gente, ¿no? Lo que es hacia afuera, tiene que ver con la energía masculina, ¿sí? Entonces, sería interesante mirarlo para ver en las constelaciones nosotros podemos, como decía, ver la radiografía y ver en qué generación empezaron estos problemas con los negocios, ¿no? Porque puede ser que los hermanos se lleven muy bien y todo, pero cuando se trata del negocio, cuando se trata de la casa, cuando se trata de dinero, ahí todos sacan las uñas, ¿no? Entonces, y eso es un comportamiento posiblemente repetido, ¿no? Que viene de más atrás. ¿En qué generación los hermanos han tenido problemas con los negocios? O con herencias, temas de herencia, temas de propiedades. Entonces comenzamos a ver y vamos a encontrar algo muy fuerte que todavía está repercutiendo en en las generaciones vivas, ¿no? Es como cuando hay un terremoto fuerte, ¿no? Un terremoto fuerte que después tiene como secuelas, ¿no? Tiene estos terremotos que vienen después. Igual ocurre con los traumas familiares. Hay un trauma muy fuerte atrás que luego comienza a repercutir, ¿no? En las siguientes generaciones. Eso continúa, no acaba. Entonces sería interesante ver eso, Miguel Ángel. Ok, Alicia, Ya para terminar, Anán, cuéntanos acerca de tus encuentros que realizas por Zoom y presencial. mañana tenemos un taller Zoom, ¿no? Para las personas que están fuera de Lima, sobre todo, o fuera del Perú, porque muchas personas que ahorita veo que han estado conectadas también se conectan a mis talleres de constelaciones por Zoom porque están fuera del Perú, fuera de Lima. Tenemos uno que si quieren me pueden escribir para darles la información, ¿no? Es a las 4 de la tarde. Y también tenemos los presenciales, ¿no? Que son en Miraflores una vez por mes para poder hacer las constelaciones que las que estaba mencionando Miguel Ángel, que son mucho más interesantes porque lo vives, ¿no? Lo sientes en el cuerpo, que igual también en Zoom lo sientes en el cuerpo, pero en presencial es como que más emocionante estar ahí y verlo desde esa perspectiva, ¿no? O sea que pueden escribir Ana Sarjano, me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook. Agradecerte, Alicia, por este espacio, el poder hablar de estos temas que tanto me interesan, poder compartir. Y lindo, esperemos que se pueda repetir Por pronto. supuesto, Muchas gracias, Alicia. Y por gracias a todo supuesto. el grupo por su presencia. Muchas Gracias, Anán, y muy buenas noches a todos.